Dios los bendiga. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Gloria a Dios. Estoy bien agradecido con Dios y con nuestros pastores que me dieron la oportunidad de poder traer un mensaje, vamos a decir así, un mensaje de la palabra del Señor. Para nosotros debe de ser un honor cuando estemos en este lugar, ¿verdad?, poder predicar la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. La palabra de Dios nos da vida. Dice la Biblia que no salga de nuestra boca ninguna palabra que no edifique la palabra al miembro, al hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Y yo les pido con todo mi corazón, ¿verdad?, que oren por mí, porque la verdad yo creo que todos los que han pasado a este lugar sabemos que no es nada fácil estar aquí, poder predicar la palabra. Entra un temor hacia Dios, hacia no decir nada incorrecto. Lo que queremos es que haya un crecimiento espiritual en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Y para mí ha sido como algo en el nombre de Jesús. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos hable. En su oración dígale a Dios: háblame, Dios, háblame, Dios. Vamos a orar. Padre eterno de gloria, Señor, estamos aquí, Señor, en esta casa, Señor, en este lugar, Padre, para predicar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú hablándonos, Señor, a nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, quiero, Padre Santo, que tú te manifiestes con más poder sobre este lugar, Señor. Padre, háblanos, Señor, háblanos. Digan, hermanos, háblanos. Padre, háblanos. Lo importante, Señor, es que tú nos hables, Señor. Lo importante, Señor, es que tú nos edifiques, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre eterno, que seas conmigo, Señor, que tú me uses y me dirijas, Señor, en este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Padre Santo. Yo te pido que seas tú, Señor, obrando en mi vida, Señor, moviéndote, Señor, en mi ser, moviéndote en mi boca, Señor, en mi mente y en mi corazón. Y te pido que me pongas una paz, Señor, en mi vida, en mi corazón, Señor, una paz que sobrepase todo entendimiento, Señor. Habla tú, Espíritu de Dios, habla a los corazones, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Fíjese que Dios me ha estado hablando tremendamente en el transcurso de esta semana. Hasta sueños puso en mí, unos sueños medios que no los entiende uno, pero es Dios, hermanos. Es Dios preparándote para estos momentos. Y les voy a platicar un poquito de este sueño. Esto fue el día de antier. Yo estaba en la casa de María. Yo creo que todos la conocen aquí, una de mis hijas. Estuvimos ahí, estuvimos con ella y me quedé dormido. Entonces en ese sueño yo miro al hermano Matías, que yo estaba parado por ahí por atrás, donde siempre me paro. Y mi hermano Matías va y le habla al pastor. El pastor ya le toca predicar. Y le dice el pastor a Matías: no, le toca al hermano Rodolfo. Entonces Matías viene y me dice: te toca predicar. Y yo le digo: ok. Pues no sabía si me iban a poner o no en el sueño, ¿verdad? Estoy explicando lo que viví en el sueño. Entonces yo salgo para afuera de la iglesia y voy a la troca y agarro una Biblia que mi esposa siempre carga, que está muy viejita. La Biblia se mira bien ya muy ojeada. Entonces llego aquí a este lugar, al púlpito, aquí en este lugar. Especialmente yo los miro a todos ustedes, y cuando quiero comenzar a leer la Biblia, yo abro la Biblia y en la abro
No sé cómo lo van a interpretar ustedes este sueño, porque yo no le encontré una respuesta. Pero lo que sí me hizo sentir es que me tenía que preparar bien. Abro la Biblia y lo miro las letras en el revés. Al revés, en lugar de verlas así como las estoy viendo ahorita en este momento, las miro al revés. Entonces yo volteo la Biblia, dije, pues está viejita. Y dice, no, Santa Biblia está bien. Ah, ok. Entonces le vuelvo a dar la vuelta, pero yo le doy la vuelta a la Biblia así. Pues dije, para que quede al derecho, va. Pues yo lo que quería era leer el pasaje bíblico que traía yo. Y abro la Biblia nuevamente y miro las letras nuevamente al revés. Dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Dije, esto no me puede pasar. Dije, me dio una oportunidad al pastor y tengo que aprovechar. Quiero dar un mensaje conforme a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no puedo? Entonces la hermana Norma, ella se para. Me dice, hermano, pues yo se lo leo, dígame qué pasaje es. Dije, es Romanos 12:12, hermana. Y la hermana lo lee. Pero yo le digo, hermana, ese no es el pasaje. Y en realidad ese no es. Pero en mi sueño dije Romanos 12:12. ¿Cuántos saben qué dice Romanos 12:12? Bueno, Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Eso es lo que dice Romanos 12:12, pero no era lo que yo iba a predicar. Entonces dije, ¿qué tiene que ver, Señor? Y ya me levanto asustado, porque no es algo normal que tú abras la Biblia y la mires al revés, las letras. ¿Sí me entiende? Y me levanto y digo, Dios, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué tuve ese sueño, Señor? Entonces, a mi forma de yo decir que yo puedo predicar, nunca me gusta hacer notas, porque siento que esto me hace a mí desconectarme de lo que Dios quiere hablar. Pero hoy hice estas notas porque dije, Dios quiere que me prepare, quiere que me prepare bien, porque su pueblo necesita palabra de Dios. Amén, hermanos. Hermano, está medio raro el sueño y no sé cómo lo interpreten ustedes, pero eso fue lo que Dios me dio. Pero de lo que vamos a predicar está en Romanos, también Romanos, pero es Romanos 7, capítulo 7, versículo. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 14. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Un fuerte amén. Aleluya, porque mi pastor necesita fuego. Él le gusta que esté el pueblo activo, atento a la palabra del Señor. Los líderes, aleluya. Hablen amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. ¿Están listos? Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que la ley es espiritual. Gracias, hermano. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuevamente dice eso. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley, de la mente, y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y el 25 es el poderoso. Dice: gracias a Dios doy por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Gócense, hermanos. Gócense, hermanos. Es poderoso este pasaje y vamos a comenzar a predicar su palabra conforme Él nos vaya dirigiendo. Eso es lo importante, que Dios nos dirija siempre en hablar su palabra, más en esto, que debe dirigirnos en todo momento. En primer lugar, hermanos, aquí miramos nosotros quién es el que está hablando a los romanos. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está trayendo esta carta a los romanos y diciéndoles: me está pasando esto. Fíjense, hermanos, él se abrió con ellos a decirles: ¿sabes de qué me está pasando esto? El apóstol Pablo era una persona que conocía la ley bien detallada. ¿Por qué les digo eso? Porque él fue un estudioso de Camino Gamaliel, un maestro de la ley. ¿Cuántos sabían eso? Gloria a Dios. Entonces no estaba hablando cualquier persona, estaba hablando el apóstol Pablo, diciendo: ¿sabes de qué? Yo tengo este problema, me está pasando a esto dentro de mí. Lo que no quiero hacer, esto hago. Él estaba sufriendo una batalla interior, una batalla dentro de él, diciendo: esto me está pasando. Y creo, hermanos, que a muchos de nosotros nos pasa todo esto. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir: ¿sabes de qué? Yo batallo con este tipo de situación, pero son cosas que no le agradan a Dios. Hay muchas en Gálatas nos dice cuáles son las cosas que no le agradan a Dios. Y creo que muchos de nosotros las sabemos, que es la inmundicia, la envidia, la ira, el enojo. Hay tantas cosas que van en contra del Espíritu de Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo: estoy batallando con esto. ¿Cómo puedo hacerle para que Dios, para poder presentarme limpio delante de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Tenía ese problema y él se abría con los hermanos de Roma y les mandaba esa carta diciendo: ¿sabes de qué? Estoy pasando esto, lo que no quiero yo lo hago, y lo que aborrezco esto hago, pero hay algo dentro de mí también que me lleva y me dice: ¿sabes de qué? La ley me dice que bueno, de aquí, ¿cuántos sabemos qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley es la palabra de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Que la ley es la palabra de Dios. Porque dice acá, si me fui más atrás, en el mismo capítulo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y luego dice aquí: en ninguna manera. Dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué decía eso, hermanos? Que él no conoció el pecado sino por la ley. Porque la ley, la palabra de Dios, te revela lo que está mal dentro de ti. Y que tal vez también muchos de nosotros no lo expresamos o no queremos decirlo, y nos quedamos con esas cosas dentro de nosotros. Que a veces decimos: hay una cosa que es muy importante que nosotros como cristianos debemos de sacar de nosotros. Y batallamos, me incluyo, batallamos con eso, la falta de perdón. Yo siempre decía: ¿por qué a veces batallo para perdonar? A veces la persona te hiere tanto que comienzas a hacer tú, o te hiere una vez y luego te hiere otra vez y otra vez y otra vez. Entonces se va haciendo como un tipo raíz dentro de ti y vas arraigando ese pecado, porque es un pecado. Ya comienzas con el falta de perdón, y luego comienza a llegar la ira. Luego comienza a llegar ya algo más fuerte. Ya cuando llega la ira puede llegar a otros extremos, que un pecado te va haciendo que mires a otro pecado y comienzas a maquilar cosas. Pero es poderoso, hermanos, saber que la ley, mire lo que dice aquí en el versículo 8. Dice: sino por la ley, porque tampoco
conocería la codicia. Dice, si no la ley dijera, si no lo dijera la ley. Él no conocería la codicia si la ley no lo dijera. Pero la ley te lo dice: no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Eso es codicia. Entonces, si no la ley se lo presentara a Pablo, él no la conocería. Pero la palabra de Dios te revela qué es lo que tú debes de hacer para caminar en una rectitud delante de Dios. Es difícil, hermano. El apóstol Pablo, siendo el apóstol, siendo una persona que fue tocada por Dios, fue ungida por Dios, la escogió el Señor, la tumbó del caballo, estuvo con él 3 días orando. Aún así él tuvo esa pelea y esas batallas, tenía esas guerras. Él las tenía esas guerras interiores y decía: ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero hay en el pasaje, gloria a Dios, dice pastor, ya me vino el aire. Llegó mi esposa, bendito sea mi Dios. Sí, ya me desconcentró. Aleluya. Sí, decía que estaba batallando con esas situaciones el apóstol Pablo, pero en el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él, con Él, hermano, lo podemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias doy a Dios porque mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, y con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero Dios, aún así, hermanos, haber sido lavados con la sangre de Cristo, habiendo cambiados a nueva criatura, esas cosas siguen en muchos de nosotros, en nuestro interior, y peleamos con eso a diario. A veces, miren, hermanos, porque el enemigo, él está como león rugiente, dice la Biblia, viendo a quién se descuida. El enemigo, él es tan astuto que comienza a trabajar en nuestro interior y comienza a meter cosas. Si nosotros no estamos bien formados en Cristo Jesús y nuestra fe no está muy bien plantada en Cristo Jesús, somos débiles, hermanos. Estamos vulnerables a Él. Estamos vulnerables a que el enemigo comience a meter esas cosas dentro de ti, y comienzas tú a maquilar la mente. En la mente se puede hacer muchas cosas con la mente. Puedes hacer muchas cosas hasta llegar a pecar. Con la mirada también puedes hacer muchas cosas hasta llegar a pecar. Tenemos que ser muy bien astutos, hermanos. Miren, hermanos, una de las cosas que tenemos que tener cuidado, no temor al enemigo, porque el enemigo está derrotado. Pero hay una cosa que tenemos que estar bien alertas. El enemigo tiene todo el tiempo, que ya no le queda mucho, pero el tiempo que tiene a él está para estar así a la alerta, viendo a ver en qué caes, viendo a ver. Y una de las cosas que tiene el enemigo es cuando cometes el error, él te va a señalar. Él te va a señalar y te va a decir: ya no vayas a la iglesia, fallaste. Y eso viene a tu mente, viene a tu corazón. Primero a tu mente y luego a tu corazón. Y ahí comienzas tú: ya fallé, ya le fallé al Señor, ya no puedo regresar, porque ya hice esto está demasiado mal. Pero, hermanos, dice la Biblia que nosotros tenemos abogados para con el Padre, Cristo Jesús, que Él nos perdona, hermanos. Para todo, hermanos, nuestra respuesta es Cristo Jesús. Para cualquier cosa, nuestra respuesta es Cristo Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo apóstol Pablo, en Gálatas 2:20 dice: crucificado fui juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Dice: y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, porque Él vivía en la carne, lo vivo por Él, por la fe,
de Cristo Jesús. Así que hermanos, si Cristo vive en nosotros, nosotros podemos decir: Él me lastimó, Él me dañó, pero ¿sabes qué? Cristo mora en mí. Yo te perdono, porque Él me perdonó a mí. Nosotros tenemos que vivir una vida de Cristo, hermanos. El apóstol Pablo se dio cuenta que sin Él no podía salir de estas batallas, hermanos. El apóstol se dio cuenta que él lo necesitaba al Espíritu Santo y que con Él lo podía vencer. Esas batallas iban a llegar a sus vidas, pero nuevamente se recordaba que Cristo Jesús vino y murió y resucitó, y Él nos acerca a la presencia de Dios. Dice la Biblia, dice que Dios nos mira a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos lavó con su sangre. Dios Jehová, Dios eterno, Él nos mira a través de Jesucristo. Cuando nosotros decidimos tomar ese paso, hermanos, de entregar a Cristo nuestras vidas, no quiere decir que ya se acabó todo, que va a ser todo fácil. No, hermanos. Aún así vienen luchas, vienen pruebas, vienen situaciones. Pero ¿sabe de qué, hermano? Nosotros como cristianos, eso lo debemos de tomar para crecimiento de nosotros, para firmarnos bien en Cristo Jesús y decir: ¿sabes de qué, Dios? Tú, contigo todo lo puedo, Señor. Contigo todo lo puedo, Dios mío. Miren, hermanos, mi pastor en los pasajes, en los mensajes anteriores, siempre hace una pregunta y dice: ¿cuántos de aquí batallamos con el pecado? O traemos, ¿quién es el valiente para decir que tiene algo dentro de él que no le agrada a Dios? ¿Quién levanta la mano? Y muchos de nosotros nos ocultamos eso, hermanos, y decimos: ¿sabes de qué? No. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque tenemos miedo a que los demás nos comiencen a mirar y a juzgar. Pero ¿saben de qué, hermanos? La Biblia dice: confesaos los pecados los unos a los otros. Y no es para juzgar, hermanos, sino para orar, unirnos en oración y decir: ¿sabes de qué, Dios? Tengo un hermano que me apoya. Él me comprende. ¿Por qué? Porque él pasó por allí. Él estuvo conmigo. Ese hermano me va a apoyar en oración. Aleluya. Nadie estamos excluidos de pasar por esas pruebas. Aquí hasta el más santo que diga: ¿sabes de qué? Yo me pongo a orar, yo danzo, yo brinco, yo hablo en lenguas. Todos esos aún así pasamos por ese tipo de situaciones, hermanos. Por más que ores, por más que leas su palabra, vas a pasar por esos procesos. Vas a pasar por eso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo me gozo en Cristo Jesús, porque Dios es bueno, hermanos. Es muy poderoso este pasaje. Miren lo que pasa en Gálatas. Si me acompañan a Gálatas 5:19. Esto es lo que no le agrada al Espíritu Santo y lo contrario al Espíritu de Dios. Que tenemos que comenzar a trabajar en eso para que Dios comience a usarnos con más poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Hermano, no, a lo mejor no va a ser aquí predicando, hermanos. A lo mejor no va a ser evangelizando por las naciones, pero Dios te va a usar en una manera. ¿Y saben qué es lo importante? Si Dios te usa para que un alma venga a sus pies, denle gloria a Dios, porque lo importante es ganar almas para el reino de Dios. Amén. Dice Gálatas 5:19. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, herejías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, envidia, homicidio, borracheras, orgías,
cosas semejantes estas acercan de los cuales amonestó, como ya he dicho antes. Estas cosas, hermanos, el apóstol Pablo les hablaba a la iglesia de Gálatas y les decía: ¿saben de qué? Esto está pasando en ustedes. Necesitamos comenzar a sacar esas cosas dentro de esta iglesia. Necesitamos comenzar a vernos con amor. Necesitamos comenzar a vernos como hermanos en Cristo. Hermanos, cuando hay una iglesia unida, hermanos, en todos los ámbitos, va a ser muy difícil que el enemigo venga y la quiera destruir. Porque si, como ha dicho mi pastor, todas las prédicas de nuestro pastor, yo me gozo porque hay parte, a veces sí nos da duro, pero siempre yo a la persona que llega aquí y entra por esa puerta, le digo: ¿quieres palabra firme? ¿Quieres escuchar la verdad? Estás en el lugar correcto. Le dije: el pastor predica duro, pero es lo que necesitamos. Necesitamos que nos jalen, que nos traigan así como a rienda derechito. ¿Sabes de qué? Hey, mi hijo, estás mal, alíñate, papá. Si no, te me sientas. O ¿sabes de qué? O vete. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Porque mi pastor así predica y dice: ¿sabes de qué? Las cosas son aquí, sino que están haciendo aquí, perdiendo su tiempo, sentando ahí, ocupando un lugar de una persona que sí está hambrienta del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden, hermanos? Esas son las prédicas de mi pastor, no es la mía. Estoy tratando de que miren que sí ponga atención. Aleluya. Sí, entonces estas cosas son las que tenemos que echar fuera de nosotros, que van en contra del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos se gozan? Pero de lo que más me gozaba yo, que el apóstol Pablo escribió ese capítulo, en el capítulo 7, y hablaba de todo esto, ¿verdad? De lo que él estaba batallando. Pero fíjese que en el capítulo 8 te muestra la respuesta de lo que Dios hizo con el apóstol Pablo de ahí en adelante. Me acompañan al capítulo 8 de Romanos. Está poderoso, y yo me gozaba porque dije: ¿cómo Dios, el apóstol Pablo estuvo batallando con ese proceso en su vida, en su interior? Porque eran luchas interiores que él no sabía qué hacer con ellas. Y decía: yo ya fui, Dios me habló, Dios me tumbó del caballo, ya me dejó ciego, ya me levanté, ya estoy predicando, ya estoy haciendo cartas para Roma, pero aún así sigo teniendo esas luchas. Pero en el capítulo 8 ya nos damos cuenta que es un Pablo ya renovado, un Pablo ya diferente, y diciéndoles a los mismos hermanos de Roma, diciéndoles: miren lo que dice el capítulo 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que andan conforme a la carne, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozan? El Espíritu Santo es el que nos mantiene firmes, hermanas. El Espíritu Santo es el que nos va. Siempre yo digo a mi hija: el Espíritu Santo te alerta cuando tú haces algo mal. El Espíritu Santo te redarguye y te dice: hey, ¿sabes qué? Está mal. Y dice la Biblia que tenemos abogado, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Y fíjese lo que dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado. Gloria a Dios. La ley del Espíritu es más fuerte que la ley del pecado. Aleluya. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos decir: ¿sabes de qué? Pecado, hazte para un lado. Aquí ya no cabes tú. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está Dios en nosotros. Aleluya. Bendito sea mi Dios. Gloria al Señor. Yo le decía a mi hija: quiero hacer como un tipo de ilustración, amor, o no sé cómo decirlo. Y dije: quiero poner un vaso de agua con un jugo, vamos a decir, de un jugo de cereza, vamos a decir así. Y se mire, el vaso está lleno de mitad de jugo de cereza. Y luego quiero poner una olla. Imagínenselo, hermanos. Quiero poner una olla y comenzar a echarle agua limpia. Y entonces va limpiándose. Entonces va llenando. ¿Y de qué vas llenando tu espíritu? Lo vas llenando de oración. Lo vas llenando de ayuno.
lo vas llenando de palabra, lo vas llenando de mensaje, lo vas llenando de presencia de Dios. Entonces el vaso va a quedar completamente lleno y limpio, porque el agua, lo malo, lo bueno va sacando lo malo. Entonces, hermanos, mire, espérenme. Entonces, hermanos, cuando ya está completamente lleno el vaso, ya está lleno del Espíritu de Dios, va a querer venir, otra vez vamos a poner el jugo ese, va a querer venir el jugo allí a llenar ese vaso, que ese vaso somos nosotros, pero no va a poder porque ya está lleno, hermano. Ya no le cabe nada a ese vaso porque tenemos presencia de Dios ahí. Poderoso, ¿verdad, hermanos? Como Dios, yo lo he visto, eso que han hecho, ¿cómo decirlo? Han hecho esa ilustración o no sé, lo he visto que lo han hecho, pero en otros ejemplos, ¿va? Pero está poderoso porque Dios me decía, el vaso, el pecado que es lo negro, y luego el agua bendita, agua que es limpia, es el Espíritu Santo que va llenando tu ser. Amén. Dice, porque la ley, el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, aleluya, por la carne, Dios envió a su Hijo, aleluya, a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en carne, aleluya, pero para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, aleluya, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, alábale, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensa. Aleluya, gloria sea el Señor. Mire lo que dice el 6, porque el ocuparse de la carne trae muerte, alábale. Lo que ocuparse de la carne trae muerte. ¿Muerte qué, hermano? Muerte espiritual, hermanos. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de la carne, venimos a caer en un desánimo, venimos a caer en cosas que no nos llevan a acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de la carne son contrarias al Espíritu. Y ahí nos miran todos achicopalados atrás ahí, porque me ha pasado. Yo he pasado por todo eso, hermano. Y creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esas situaciones de estar en un momento de desánimo, hermano, en un momento caídos, y que necesitamos, hermanos, en esos momentos que un hermano se acerque, no para juzgarte, hermano, porque te miran ahí y te dicen, ay, mira, no para juzgar, hermano, ánimo, véngase, levántese, Cristo lo ama, acuérdese de la prédica que predicó, Dios está con nosotros, y si Él mora en nosotros, no hay nada, dice la Biblia, aleluya. Cuando Cristo Jesús vive en nosotros, hermanos, en nosotros podemos hacer cosas que son inexplicables para nosotros. Cosas como decir, yo te puedo perdonar porque Él me perdonó. Como decir, no puede estar esto en mí. O vamos a decir, como ver. Cuando Cristo está en nosotros, nosotros podemos ver a las personas como Cristo las mirará. Eso es lo importante. Pero vienen cosas y van a seguir viniendo mientras que tú no te sigas llenando de la presencia de Dios. Van a venir esas cosas y esos desánimos llegan a tu vida y comienzan a decir, no, ya no vayas a la iglesia. Pero tenemos que vencer, hermano. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La victoria Él nos las dio, hermanos. La victoria es de nosotros porque Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Muchos de nosotros seguimos ahorita en este momento batallando con cosas interiores dentro de nosotros, hermanos. Puede ser que tengas miedo, puede ser que comiences a
a tener incredulidad. Puede ser que tu fe sea muy poca, que dudes. Esas son cosas con las que uno batalla a diario y que también afectan las cosas del Espíritu. Amén, hermanos. Porque miren, cuando comienzas a dudar, lo contrario de la duda es la fe. Porque fíjense, la duda te hace que mate tu fe. La fe, ¿qué es la fe? ¿Quién me puede decir qué es la fe? Aleluya. Eso es la fe. Que sin ver, tú sabes que ya está ahí. A veces a ojos cerrados podemos decir: yo me quedo bien sorprendido en la fe de mi pastor. Bien sorprendido porque yo me voy y le digo a mi esposa: ay, amor, mi pastor acaba de hacer esto. Y ya, oh Dios, ¿y cómo le va a hacer? Y nosotros sabemos, ¿verdad? Pero tiene una fe tan grande. Nuestro guía, nuestro pastor es un siervo de Dios que ha puesto Dios para enseñarnos. Con mano dura nos enseña, pero hermanos, agarremos la palabra de Dios y afirmémonos más. Fíjense que los frutos del Espíritu, en uno de los frutos del Espíritu de Dios está la templanza. ¿Saben qué es templanza? La templanza es estar firme, temple, plantado así, bien fuerte. Que vengan cosas a querer derribar, pero no te pueden mover, porque tú estás plantado en Cristo Jesús. Tú estás plantado en esa roca que es Cristo Jesús. Van a venir cosas a quererte tumbar. A veces, y por lo regular es por en demás te duele, por tu familia te atacan, te dicen, pero tú debes de estar plantado y bien firme. Sabes de que mi fe es esta. Yo creo que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Creo que Él me sacó de las drogas. Creo que Él me limpió. Creo que Él me da la fuerza. Creo que yo dependo de Él. El depender de Cristo es poderoso, hermanos. Depender totalmente de Cristo es muy poderoso. Que no es fácil. A veces miras cosas que no están de acuerdo con lo que tú quieres. Pero los planes de Dios son perfectos. Mi hermano lo decía en la oración: yo tengo planes, pero yo quiero los tuyos. Yo quiero tus planes, Señor, porque los tuyos son perfectos en Cristo Jesús. Los tuyos son los que yo quiero, Dios. Bendito sea el Señor. Y fíjense que ¿cómo podemos nosotros vencer esas obras? Creo que se los he explicado. O esas luchas interiores se los he explicado con el Espíritu Santo de Cristo. Con el Espíritu Santo. Sin Él, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Estamos vulnerables al enemigo. Pero con Cristo Jesús, dice la Biblia, y el versículo de mi esposa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Dios es poderoso, hermanos. Dios es grande. Y me gozo por la oportunidad. Y espero que hayan aprendido algo, hayan agarrado algo que les llene, que les edifique. No quiero agregar más a este mensaje porque no quiero hacer cosas que Dios no me. Hasta aquí llegó mi mensaje. Yo espero que a ustedes les haya edificado a su espíritu. Los quiero como hermanos en Cristo. Y sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Le voy a dejar el lugar a nuestra pastora. Aleluya. Déselo fuerte, mi hermano, amén. Recuerden en la última profecía que nos entregaron cuando vino el predicador, el
el morenito que nos dio una profecía y dijo: en lo oculto estoy preparando a los hijos de casa para predicar, amén. Y lo hemos estado viendo, amén. Sé que Dios está, gócese mi hermano, que el día de mañana puede ser usted el que está acá enfrente, amén. Gócese, porque no es fácil estar parado acá enfrente. Cuando los ponen a orar titubeamos y a veces como que se nos raya el disco, ¿verdad? Parecemos disco rayado diciendo y diciendo lo mismo, pero no hay problema. La preparación viene de parte de Dios y en el deseo que nosotros tengamos en el corazón de servir al Padre. Y si recuerdas, Norma, antes de empezar a predicar hablábamos parte de lo que hablaba el hermano Rodolfo, amén. El que está en el Espíritu, cosas del Espíritu da, pero el que está en la carne, cosas de la carne da, mis hermanos, amén. Nos gozamos, hablaba mi hermano sobre el Espíritu Santo y cuando lo escuchaba venía a mi mente el versículo que dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, amén. Así es que aquí en casa de Dios hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Y nos gozamos por eso, ¿verdad? Pero la libertad de Dios no nada más tiene que estar en la casa de Dios, tiene que estar a donde quiera que nosotros vayamos, tiene que ir con nosotros. Entonces, ¿por qué aquí se siente y en casa no se siente? No está el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Entonces tiene que estar aquí, tiene que estar en tu casa, tiene que estar en tu trabajo, tiene que estar en tu carro, tiene que estar a donde quiera que tú vayas, amén. Porque el Espíritu Santo de Dios camina contigo 24/7. Así es que el que no lo siente, mi hermano, hay que empezar a trabajar. ¿Por qué? Decía el hermano Rodolfo: pastor, predica duro. Sí, porque se acabó el tiempo de estar sobando el lomo. Porque de qué sirve que tú vengas miércoles, viernes, domingo, pero tu vida sigue siendo la misma. ¿De qué sirve? Tú tienes que venir miércoles, viernes y domingo, pero en ti tiene que haber un cambio. Recuerda, el cambio se representa por fuera. No es que empieza por dentro, sí, correcto. El cambio empieza por dentro, pero lo reflejas por fuera. Hay que recordar que cuando Moisés subía a la montaña, dice que él bajaba de la montaña con un rostro que resplandeciente. ¿Por qué? Porque había estado con Dios, porque había hablado con Dios. Así es que cuando traemos cara marchita, enojo, la cara media fruncida, quiere decir que no hemos estado con Dios. Cuando nos enojamos fácil, no hemos estado con Dios. Cuando te defiendes, no has estado con Dios. Y créeme que Moisés necesitó que estar con Dios. Pregúnteme por qué. Porque fue uno de los mejores pastores que relata la palabra de Dios. Pregúnteme por qué. Porque amaba tanto al pueblo. Pregúnteme por qué lo amaba. Porque él era el pueblo escogido por Dios. Pero la palabra relata que el pueblo que pastoreaba era un pueblo de dura cerviz. Ese varón necesitaba que estar y permanecer 24/7 allá arriba en la montaña, porque no era fácil pastorear un pueblo que el mismo pueblo señalaba. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. O sea que es necesario que estemos con el Espíritu Santo. Ahorita quien tenemos que clamarle es a Él. Sí, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, pero al que Él dejó aquí fue al Espíritu Santo. Entonces empieza a obrar de la manera correcta. A quien se le pide es al Espíritu Santo. El que consuela es el Espíritu Santo. Necesitas que asegurarte que el Espíritu Santo está contigo de día y de noche. Y la palabra de Dios retumbaba toda esta semana. Le comentaba unas hermanas con las que platicaba antes de empezar el culto. Y venía a mi mente y me daba escombros espirituales, sepulcros blanqueados. Pero eso lo vamos a dejar para cuando pastor me dé la oportunidad de predicar. Así es que pónganle punto y coma, porque quiere decir que proseguimos. Pero por lo mientras necesitamos que asegurarnos, porque a veces decimos el Espíritu Santo es mi amigo, y él dice yo a este ni lo conozco. Para ser amigo de alguien tú tienes que conocerle. ¿Y cómo le conoces?
conoces pasando tiempo con Él. Si tú no pasas tiempo con Él, tú no lo conoces. Tienes que pasar tiempo con Él. Yo a Norma la conozco, sí te conozco. Nos conocimos de cuando ella no estaba en Cristo. Les cuento, y ella me dijo, ¿por qué nunca te presentaste como pastora? Porque luego la gente dice, ay, se presenta como pastora porque se cree mucho. No, eran mis frutos lo que a ella le dijo que yo era una hija de Dios. Cuando yo la vi entrar por esa puerta, dije, ¿es ella o no es ella? Porque yo nunca me imaginé verla en una iglesia. Pero la conocí, puedo dar testimonio de quién fue, porque la conocí, la miraba seguido, platicábamos, que algo es algo que a mí no me gusta platicar, me forzaba, pero yo la conocí. Entonces puedo decir, yo conozco a Norma. Pero ¿cuántos en esta noche pueden decir, hermano David, yo conozco al Espíritu Santo? Te digo cómo fue que los discípulos lo conocieron. Cuando los dejaron que fueran llenos y revestidos. Ahí fue donde los discípulos le conocieron. No era suficiente haber caminado con Jesús. Necesitaba que el Espíritu Santo se les metiera por dentro. Y ahí fue donde dijeron, ok, vete, estás listo para predicar. Por eso te digo, no salgas, no camines, no corras hasta que seas lleno y revestido del Espíritu Santo de Dios. Y con esto termino, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos han venido a adorarle? ¿Cuántos han venido solamente a decirle, te amo, Espíritu de Dios? ¿Cuántos, mi hermano,